Estamos continuando con nuestro estudio del santuario, en esta maravillosa serie que le hemos titulado Con Jesús en su santuario. Espero que hasta este momento haya seguido cada uno de nuestros temas y esté recibiendo una gran bendición con este estudio. Sabemos que la doctrina del santuario es central en nuestra teología, en nuestra comprensión de las Escrituras, así que continúa con esta serie. El día de hoy vamos a hablar de otra ofrenda más, que son las ofrendas de paz. Y por eso le hemos titulado a este tema, Con Jesús mi paz. Vamos a comenzar con una palabra de oración. Querido Padre Celestial, al estudiar esta maravillosa ofrenda sobre la paz, queremos pedir que tú nos llenes de tu paz y nos enseñes, Señor, a cómo mantener esa paz que solo tú puedes dar. Unge mis labios para que yo hable solo palabra tuya, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, vamos a repasar un poco lo que hemos visto en los temas anteriores con referencia a las ofrendas. Estuvimos hablando de la primera ofrenda, que es la ofrenda por el pecado, que trata de la confesión y el arrepentimiento, y podríamos resumirla como todos mis pecados son de Cristo. Las ofrendas expiatorias, que es un tipo de ofrenda por el pecado, podemos resumirlo como toda mi culpa es de Cristo. Los holocaustos que vimos en la presentación anterior, podemos resumirlo con todo mi ser es de Cristo. Y aquí tenemos las ofrendas de paz. Todo mi gozo viene de Dios. Toda mi paz viene de Dios. Vamos a ver que estas ofrendas de paz son ofrendas de agradecimiento. La palabra paz en el hebreo es la palabra shelem, de donde viene la palabra shalom, que significa sacrificio voluntario y agradecimiento. Se usa para compensar, suplir lo que se quiere o pagar una recompensa. Vayamos entonces a Levítico capítulo 7, versículos 12 y luego saltamos al versículo 16 para ver el propósito de las ofrendas de paz. Levítico capítulo 7, versículo 12 y luego el versículo 16. Si se ofreciera en acción de gracias, ofrecerá por sacrificio de acción de gracias tortas sin levadura, amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura, untadas con aceite, y flor de harina frita en tortas amasadas con aceite. Mas si el sacrificio de su ofrenda fuere voto o voluntario, será comido en el día que se ofreciere su sacrificio, y lo que de él quedare lo comerán al día siguiente. Entonces noto que esta ofrenda, de acuerdo a este texto, tenía varios propósitos. Podríamos mencionar 3 propósitos de acuerdo al texto que hemos mencionado. Número 1, estas ofrendas se ofrecían a razón de agradecimiento o gozo. Estas son ofrendas de agradecimiento, que aún hoy practicamos las ofrendas de agradecimiento. Saben, es importante que nosotros agradezcamos. Nos gusta mucho pedir las bendiciones de Dios, pero somos muy lentos en agradecer. Estas ofrendas también se ofrecían por voto. Cuando alguien iba a hacer un voto a Jehová, ofrecía una ofrenda de paz, y también eran ofrendas voluntarias. Así que 3 propósitos. Número 1, agradecimiento y gozo. Número 2, ofrendas por voto. Y número 3, ofrenda voluntaria. Ahora, vamos a ver las características de las ofrendas de paz. Número 1, esta ofrenda es muy distinta a las demás porque es la única ofrenda donde el ofrendante se podía comer la carne. Esta ofrenda también se podía ofrecer en cualquier momento. Esa es una segunda característica. Y una tercera característica es que se podía elegir el tipo de animal.
tres características que distinguen esta ofrenda de las demás ofrendas. Algunos ejemplos de su uso. Vamos a Génesis, el capítulo 18, versículos del 1 al 10. Libro de Génesis, el capítulo 18, versículos del 1 al 10. Esta es la visita de los tres mensajeros a Abraham. Aquí vemos algunos detalles muy interesantes. Nos dice, comenzando con el versículo 1, después le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Versículo 2, y alzó sus ojos y miró. Y he aquí tres varones que estaban junto a él, y cuando los vio salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró en tierra. Y dijo, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo, que se traiga ahora un poco de agua, y lavad vuestros pies, y recostaos debajo de un árbol. Versículo 5, y traeré un bocado de pan, y sustentad vuestro corazón, y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron, haz así como has dicho. Versículo 6, entonces Abraham fue deprisa a la tienda de Sara y le dijo, toma pronto 3 medidas de flor de harina y amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno y lo dio al criado, y éste se dio prisa a prepararlo. Tomó también mantequilla y leche y el becerro que había preparado, y lo puso delante de ellos, y él se estuvo con ellos debajo del árbol y comieron. Y le dijeron, ¿dónde está Sara, tu mujer? Y él respondió, aquí en la tienda. Entonces dijo, de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo, y será escuchada a la puerta de la tienda que está detrás de él. Ahora, aquí vemos nosotros que Abraham recibe la promesa de nuevo de que iba a tener un hijo. Y él trata a estos hombres con mucha hospitalidad y ofrece un becerro, y el becerro lo cocina y se los da a ellos. Y era costumbre en esa cultura que cuando había un invitado especial o alguien que uno reconocía como una persona de mucha importancia, de una proposición prominente, pues se le daba la mejor presa o la mejor parte del animal, que era la espaldilla, y lo vamos a ver más adelante. Y justo la espaldilla en las ofrendas de paz se le daba también al sacerdote. Aunque aquí no dice ofrenda de paz, pero nosotros vemos que esta es una referencia o una alusión a esa práctica que viene mucho más antes de Moisés. Así que una de las cosas que aprendemos es que las ofrendas de paz tenían también un uso caritativo, por eso eran ofrendas voluntarias que también se daban para el beneficio de otros. Moisés también ofreció ofrendas de paz cuando confirmó el antiguo pacto con Israel. Y eso nosotros lo leemos en el libro de Éxodo, el capítulo 24, versículos del 5 al 8. Éxodo capítulo 24, versículos del 5 al 8. Nos dice, y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz. Ahí noten, como sacrificios de paz a Jehová. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Ahora, ¿por qué Moisés ofreció en esta ocasión sacrificios de paz? Bien, el pueblo había jurado y eso es un tipo de voto. Recuerden que dijimos que estas ofrendas se ofrecen cuando el
pueblo también o una persona hace un voto para Dios. Bien, ellos dijeron, todo lo que Dios ha mandado, eso haremos. Así que Moisés confirmó de acuerdo a la ley esa declaración o ese voto del pueblo con una ofrenda de paz. Y ya miraremos por qué se hacían o se daban ofrendas de paz cuando se hacían votos. Bien, otro ejemplo que nosotros vemos es cuando David trajo el arca a Jerusalén. Y vamos a Primera de Crónicas, el capítulo 16. Primera de Crónicas, el capítulo 16, versículos del 1 al 3. Este es en ocasión, como mencioné, de la traída del arca a Jerusalén por parte de David. Primera de Crónicas 16, versículos del 1 al 3. Leemos lo siguiente: así trajeron el arca de Dios y la pusieron en medio de la tienda que David había levantado para ella, y ofrecieron holocaustos y sacrificios de paz delante de Dios. Y cuando David acabó de ofrecer el holocausto y los sacrificios de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová y repartió a todo Israel, así a hombres como mujeres, a cada uno una torta de pan, una pieza de carne y unas tortas de pasa. ¿Por qué ofrecieron sacrificios de paz en esta ocasión? Porque había agradecimiento hacia Dios. Habían podido traer el arca que por muchos años había estado ausente, primero donde los filisteos, luego había estado el arca, había pasado por varias ciudades como Bet-Semes, donde mucha gente había muerto por mirar el arca, y luego en Kiriat Jearim. Así que por muchos años el arca había estado ausente, casi todo el reinado de Saúl, y ahora traen de nuevo el arca que representa la presencia de Dios, y David se regocijó y compartió también parte de estas ofrendas de paz con el pueblo. Veremos que las ofrendas de paz, y lo mencionamos, el ofrendante podía también consumirlas. Ahora, las ofrendas de paz también se ofrecían en las fiestas solemnes, que más adelante vamos a hablar de ellas. Se ofrecía en la fiesta de los Pentecostés, se ofrecía también en la fiesta de los tabernáculos, se ofrecían ofrendas de paz. Ahora, ¿cuál era el procedimiento que se seguía? Bien, nosotros vemos en Levítico 3, no vamos a leer todo el capítulo, pero en Levítico 3, ese capítulo es el que se refiere a las ofrendas de paz, y también Levítico 7, versículos 29 al 34. Pero no, voy a solamente a escoger algunos textos para mirar el procedimiento de las ofrendas de paz. Lo primero entonces, allí en Levítico 3, versículo 2, Levítico 3, 2, nos dice: pondrá su mano sobre la cabeza de su ofrenda y la degollará a la puerta del tabernáculo de reunión, y los sacerdotes hijos de Aarón rociarán su sangre sobre el altar alrededor. Noten que es muy común, y esto es algo común en todas las ofrendas, y es que se colocaban la cabeza sobre el animal, incluso en esta ofrenda, en las ofrendas de paz. Podía ser ganado, podían ser ovejas, podía ser cordero, podían ser cabras. Ahora, lo segundo que se hacía, nos decía el versículo 2, es que se mataba el sacrificio. Eso era lo segundo. Lo tercero es que se rociaba la sangre alrededor del altar del holocausto. Lo cuarto que se hacía es que se dividía la ofrenda. Ahora, ¿entre quiénes se dividía? Notemos primero lo que dice Levítico 3, versículos 4 y 5, porque había una parte que le pertenecía a Dios. Esta ofrenda se dividía entre tres. Se dividía entre Dios, el sacerdote y el ofrendante. Entonces miremos cuál era la parte que le pertenecía a Dios. Vamos a Levítico capítulo 3, versículos 4 y 5. Nos dice: y 2 riñones, y la grosura que está sobre ellos, y sobre los ijares, y con los riñones,
quitará la grosura de los intestinos que está sobre el hígado. Y los hijos de Aarón harán arder esto en el altar sobre el holocausto que está sobre la leña, que habrá encima del fuego, es ofrenda de olor grato para Jehová. Entonces noten que lo que le pertenecía a Jehová era la grosura. Okay, vamos a volver a ese punto. Le pertenecía a Jehová la grosura. ¿Recuerdan ustedes que habíamos mencionado en un tema anterior que la grosura en la Biblia representa el pecado, de acuerdo a Salmo 37:20? Qué interesante que lo que más le interesa a Dios de nosotros no es el dinero. Algunos tropiezan, por ejemplo, cuando leen textos en las Sagradas Escrituras donde Dios dice que Él desea que nosotros le demos o le devolvamos los diezmos y las ofrendas. Y muchas personas dicen, no, es que yo no quiero enriquecer al pastor. Yo estoy trabajando duro, fuerte, y tengo que devolver mis diezmos y ofrendas para enriquecer al pastor. Bien, no es que Dios esté interesado en tus diezmos y ofrendas. De pronto el pastor sí, pero es un mandato de Dios, no es un mandato del pastor. Algunos pastores puede que sí, otros que no. Algunos lo hacen por esto, otros no lo harán por esto. No podemos leer el corazón. Pero Dios está interesado es con el acto de dar, está interesado de remover la grosura que hay en tu corazón, el pecado que hay en tu corazón. Y por eso lo que Dios pide de nosotros, lo que Él desea quedarse consigo mismo, es el pecado, la grosura. Él quiere quitarlo de nosotros. ¿Saben que Dios se disgusta cuando no le entregamos la grosura? Y uno diría, ¿cómo así? ¿Por qué a Dios le gusta la grosura? Yo creí que Él quería mi corazón. Si Él quiere tu corazón y el mío, pero no lo quiere con la grosura, por eso la quiere quitar primero. En Isaías 43, versículo 24, noten lo que nos dice. No compraste para mí caña aromática por dinero, ni me saciaste con la grosura de tus sacrificios. Noten, ni me saciaste con la grosura de tus sacrificios, sino pusiste sobre mí la carga de tus pecados, me fatigaste con tus maldades. Solo cuando la grasa, el pecado, es separado de nosotros, es que nosotros podemos tener paz. Y ahí están las ofrendas de paz. ¿Recuerdan que los hijos de Elí se comían la grosura y no se la entregaban a Dios? Y por eso Dios se desagradaba profundamente con los hijos de Elí porque no le entregaban lo que a él le pertenecía. Ahora, no mencioné, volviendo un poco hacia atrás, que después de que se dividía la ofrenda, era común que las ofrendas de paz también se ofrecieran con pan sin levadura y con la levadura que se comen juntos. Por ejemplo, en Levítico 7, versículos 11 al 13. Levítico capítulo 7, versículos del 11 al 13. Nos dice, y esta es la ley del sacrificio de paz que se ofrecerá a Jehová. Si se ofreciere en acción de gracias, ofrecerá por sacrificio de acción de gracias tortas sin levadura amasadas con aceite y hojaldres sin levadura untadas con aceite y flor de harina frita en tortas amasadas con aceite. Con tortas de pan leudo presentará su ofrenda en sacrificio de acción de gracias de paz. Así que se podía ofrecer pan sin levadura o pan con levadura para comer juntos. Entonces, a Jehová le pertenecía la grosura. ¿Qué le pertenecía al sacerdote? Vayamos a Levítico capítulo 7, versículo 33 y 34. Levítico capítulo 7, versículo 33 y 34. Nos dice, el que de los hijos de Aarón ofreciere la sangre de los sacrificios de paz y la grosura recibirá la espaldilla derecha, como porción suya, porque he tomado de los sacrificios de paz de los hijos de Israel el pecho que se mece,
y la espaldilla elevada en ofrenda, y lo he dado a Aarón el sacerdote y a sus hijos como estatuto perpetuo para los hijos de Israel. Entonces vemos aquí dos partes del animal que le pertenecían al sacerdote. Número uno, la espaldilla derecha, que en realidad es el hombro, ¿ok? Y el pecho que se mece. Ahora hay una tercera parte del animal que le pertenecía al sacerdote. Y esto lo encontramos en Deuteronomio, capítulo 18, versículo 3. Nos dice, este será el derecho de los sacerdotes de parte del pueblo, de los que ofrecieran en sacrificio buey o cordero. Darán al sacerdote la espaldilla, las quijadas y el cuajar. Aquí tenemos entonces las quijadas también. Vamos a volver en un momento a la simbología de esto, pero pasemos a la tercera persona que recibía beneficio de las ofrendas de paz, y era el ofrendante mismo, que le pertenecía al ofrendante. Levítico 7:15. Vayamos allá, Levítico 7:15. Dice, y la carne del sacrificio de paz en acción de gracias se comerá en el día que fuere ofrecida, no dejarán de ella nada para el otro día. Entonces, el resto de lo que quedaba era comido por el ofrendante. ¿Qué nos enseña eso? Cuando nosotros le ofrendamos a Dios, nosotros también recibimos de esa bendición. Y es interesante que Dios, Él pide que nosotros le demos todo a Él, pero en realidad Él se queda con una parte pequeña y Él nos devuelve el resto a nosotros. Él se queda con la grosura y en la persona del sacerdote se queda con la espaldilla, el pecho, y se queda con las quijadas y el cuajar, y el resto quedaba para el ofrendante. ¿A quién representan las ofrendas de paz? Vamos a ver que las ofrendas de paz también, como todas las ofrendas, apuntan a Jesús, pues Jesús es nuestra ofrenda de paz. Efesios capítulo 2, versículo 14 dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermediaria de separación. ¿Quién es nuestra paz? Él es nuestra paz. Qué maravilloso saber que en este mundo convulsionado en el que vivimos, en este mundo de aceleración, en este mundo agitado, de estrés, de ansiedad, de enfermedad, dolor y sufrimiento, podemos hallar paz en nuestro Señor Jesucristo. En Romanos 5:1 también encontramos aquí cómo hallar esa paz. Justificados por la fe, nos dice, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Saben que la paz es un deseo innato del ser humano. Todos queremos experimentar la paz, pero el problema es que muchos tratan de buscar esa paz en cosas que no aprovechan. Muchos creen que pueden hallar la paz cuando puedan tener mucho dinero. Algunos han centrado sus esperanzas de paz en muchas posesiones. O algunos han centrado sus esperanzas de paz en tener la mujer o el hombre ideal en su vida. O en tener el trabajo ideal. O en quizá viajar y visitar y conocer todo el mundo. Y estamos colocando nuestra mirada en las cosas erróneas y nunca nos podrán dar paz. Quizá la paz que nos da y la satisfacción sea pasajera, pero vamos a seguir sintiéndonos vacíos. ¿Por qué? Porque el único que puede dar verdadera paz es Cristo Jesús. Y esa paz no es una paz en complacencia propia. Esa paz no es una paz que resulta de yo hacer lo que yo quiero. Es una paz que resulta de la separación del pecado en mi vida. Por eso Romanos 5:1, como leímos, justificados. Y una palabra para justificados es perdonados. Sí, perdonados, pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quieres tú tener paz?
Yo te invito, Jesús te invita a que vengas a Él y encuentres en Él justificación para tus pecados. El pecado quita la paz. No hay paz para el pecador. Solo hay paz para aquel que ha encontrado el perdón para sus pecados por medio de nuestro Señor Jesucristo. El libro de Gálatas, el capítulo 1, el versículo 3 y 4 nos dice también cómo podemos hallar esa paz. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Gloria a Dios, Jesús como ofrenda de paz, Él vino y se dio a sí mismo por nuestros pecados y por eso Él puede prometernos gracia y paz sean a vosotros. Sí, porque la gracia y la paz solo vienen por medio de aquel que se dio a sí mismo por nuestros pecados. ¿No deberíamos estar nosotros agradecidos con eso? Saben, yo les puedo testificar, y este servidor no es perfecto, pero mis momentos de mayor paz y felicidad los he pasado al lado de mi Salvador. Yo no sé si la paz interior para ti es algo extraño o es solamente una teoría. Quizá no has conocido a Jesús como es tu privilegio conocerlo, pero yo te quiero invitar con este tema que tú puedas conocer a Jesús como es tu privilegio conocerlo y experimentar su paz. Ahora, vamos a ir un poco más profundo en esto, porque aquí esto se pone mucho más hermoso todavía. ¿Recuerdan que dijimos que las ofrendas de paz se dividían o se repartían entre tres? Y dijimos que a Dios se le daba la grosura, es decir, esa grosura en símbolo se le daba a Dios quemándola sobre el altar del sacrificio. Y dijimos que lo primero que Dios quiere que le entreguemos es nuestros pecados. Pero luego también vemos que al sacerdote le pertenecían tres cosas: la espaldilla, le pertenecía el pecho y le pertenecían las mejillas. Jesús también es nuestro sumo sacerdote. ¿Qué significa entonces que a Él le debemos dar nuestro pecho, nuestra espaldilla y nuestras mejillas? Vayamos entonces al primero. ¿Qué significa darle a Jesús mi pecho? Hay un versículo para mí que nos ayuda a responder a esa pregunta. Se encuentra en Proverbios 23, versículo 26. Y no vamos a tomar esto literal, porque si no nos metemos en graves problemas, ¿ok? Proverbios 23, 26 dice: dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. ¿Qué pide Dios de ti y de mí? Él pide nuestro corazón. La razón por la cual digo no lo tomemos literal, me refiero a que no es el órgano que pompea la sangre que Él quiere. Una historia, recuerdo un líder que nos contó en una ocasión, un líder de una institución misionera, sobre un joven que fue a su institución. Y este joven pues había dejado al Señor, había vuelto, tenía problemas o había tenido problemas de drogas. Y no voy a mencionar el nombre de la institución ni tampoco el nombre del líder por proteger la identidad de la persona, pero uno de los jóvenes, este joven que había tenido problemas de drogas, él regresó a la institución por unos días cuando ya todos estaban de vacaciones, pero quería tener una experiencia con el Señor. Le dieron una oportunidad, pero él por unos días mostró mucha disposición, pero luego cuando todos iban a salir, pues él iba a quedar prácticamente solo, quedó un encargado allí, y en una mañana sucede algo muy inusual. Antes de que salieran, el líder y las personas que iban a salir,
por unos días, pues vieron que encontraron sangre en la cocina. Y ellos se preguntaron, bueno, ¿y qué pasó acá? Y comenzaron a seguir la sangre y pues dirigía hasta el cuarto donde se quedaba este joven o al lugar donde él estaba. Y lo que había pasado es que él había cogido el cuchillo bien afilado de la cocina y él se había pelado la piel porque él tenía tatuajes y pues ese día él había leído que los tatuajes son una abominación para Jehová. Entonces él se cortó la piel para borrarse el tatuaje. Bueno, el muchacho lo tuvieron que tratar, dijeron, ¿cómo se te ocurre hacer esto? Eso pues no le prendió las alarmas a las personas encargadas. Y el comportamiento del muchacho ya era un comportamiento extraño. Así que bueno, lo dejaron encargado con alguien. Ellos salieron y a los días algo peor sucedió. Lo que sucedió fue que esta vez no solamente habían gotas de sangre, sino que había un charquero de sangre. Y este joven lo que había hecho es que con el machete se había mochado la pierna completamente, se la bajó. No sé cómo lo hizo. Afortunadamente lo alcanzan a ver, se estaba desangrando. La institución quedaba a 18 kilómetros de la ciudad, así que tuvieron que llevarlo rápidamente al hospital. Alcanzó a sobrevivir. Fue un escándalo para esa comunidad, llegó la policía, en fin. Y estando en el hospital, cuando ya había vuelto en sí, le preguntaron, ¿cómo te atreves a hacer eso? ¿Por qué lo hiciste? La respuesta de él fue muy bíblica. Oh, es que yo leí que Jesús dijo que si mi ojo me era, que si mi mano me era ocasión de caer, pues que yo debía cortármela. Y pues mi pie ha sido ocasión de caer. Muchas veces me han llevado a lugares que yo no he querido. Así que yo quería obedecer el mandato de Dios. Y me corté el pie porque le quise entregar esa pierna a Dios. Usted puede creer que esto es mentira, pero esto es una historia real. De hecho, estando en el hospital intentó sacarse el ojo con las uñas así, se lo estaba intentando sacar. Claro, no estaba bien mentalmente, eso lo podemos entender, pero yo sé que nadie va a tomar esto literal, que se va a abrir el pecho ahora con un cuchillo y le va a entregar el corazón a Dios. ¿Qué significa la entrega del corazón? La entrega del corazón significa la entrega de mi mente. ¿Y qué hay en la mente? En mi mente están mis pensamientos, en mi mente está mi voluntad, que en realidad eso es lo que significa entregarle el corazón a Dios. Entregarle el corazón a Dios significa entregarle mi voluntad a Él, porque cuando yo le entrego mi voluntad, le estoy entregando todo de mí. Él quiere recibir tu corazón. Ahora, ¿qué significa que debemos entregarle a Jesús el hombro derecho o la espaldilla derecha? Comúnmente, en el caso de los bueyes, el hombro derecho o la espaldilla derecha era donde el buey se juntaba con el otro buey y ahí se llevaba la carga. ¿Okay? Incluso hoy cuando nosotros cargamos algo, pues lo colocamos muchos, si somos derechos, si somos diestros, en el hombro derecho. Noten cómo Jesús asocia esto con entregarle a Él nuestras cargas. Lo dice en Mateo 11, 28 al 30. El Evangelio según San Mateo, capítulo 11, versículos 28 al 30. Dice Jesús, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera, ¿qué? Y ligera mi carga. Entregarle la espaldilla derecha o el hombro derecho a Jesús es entregarle todas tus cargas a Él. El hombro, como dije, se relaciona con las cargas. Y no podemos experimentar paz cuando nosotros tratamos de llevar esas cargas por nosotros mismos. El problema
es que nosotros fácilmente perdemos la paz, es porque creemos que nosotros podemos tener control de la situación. Y por eso, cuando perdemos el control de la situación, pues perdemos la paz, caemos en la ansiedad, nos sentimos impotentes, y es porque usted está tratando de hacer lo que Dios puede hacer por ti. No estás dejando que Dios sea Dios en tu vida. Dios quiere recibir también tu espaldilla derecha. Saben que Isaías 9:6 hace referencia al hombro, y hay algo que se le coloca sobre Jesús en su hombro. ¿Saben qué es? Nos dice, porque un niño nos es nacido, Isaías 9:6, un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado. En realidad no es una buena traducción, la palabra en hebreo es misra, que significa el gobierno, y el principado o el gobierno sobre su hombro. Ahí está. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, ¿y qué más? Príncipe de paz. Noten ahí la referencia a la paz. Príncipe de paz. ¿Cuál es nuestra garantía que Él es nuestro príncipe de paz? Pues sobre sus hombros está el gobierno, el reino. Saben, cuando nosotros miramos hoy las noticias, ¿verdad? Lo que está pasando allá afuera no es bueno. Y las noticias pueden convertirse muy tóxicas. Yo hace mucho tiempo he decidido no ver muchas noticias o leer muchas noticias, solamente aquellas noticias que a mi juicio tienen alguna trascendencia en los eventos finales, porque quiero estar al tanto de lo que pasa en los eventos finales. Pero aún esas noticias, si solamente nos concentramos en ellas, pues pueden ser tóxicas, porque uno no ve nada bueno en ellas, uno simplemente ve problemas, uno simplemente ve extorsión, egoísmo, derramamiento de sangre, anarquía. Pero yo encuentro paz cuando yo sé que en realidad los asuntos de este mundo descansan en los hombros de Jesús. Yo encuentro paz el saber que los gobiernos corruptos de este mundo van a desaparecer y Dios va a establecer su reino acá en esta tierra. Yo encuentro paz en eso. Por eso Él es nuestro príncipe de paz. En una ocasión, como había mencionado, Samuel arregló una ofrenda de paz para que el pueblo jurara lealtad a Saúl. El invitado de honor se sentó en el lugar más selecto. Eso lo pueden leer en 1 Samuel 9, 22. Y se le dio la mejor porción. Y esto sí quisiera leerlo. Porque noten lo que hizo Samuel en 1 Samuel 9, versículos 23 y 24. Esto es en referencia a la espaldilla. Dice, dijo Samuel al cocinero, trae acá la porción que te di, la cual te dije que guardases aparte. Entonces alzó el cocinero una espaldilla con lo que estaba sobre ella y la puso delante de Saúl. Y Samuel dijo, he aquí, lo que estaba reservado, ponlo delante de ti y come, porque para esta ocasión se te guardó cuando dije, yo he convidado al pueblo, y Saúl comió en aquel día con Samuel. ¿Qué significa que a él le dieron la espaldilla? La espaldilla se daba, como dije, a personas o a invitados de honor. Y el invitado de honor aquí era Saúl, el futuro rey de Israel. Saben, cuando nosotros le damos a Jesús nuestra espaldilla, le estamos nosotros invitando a nuestra vida como el invitado de honor. Y cuando Él está en nuestra presencia, podemos experimentar esa paz. Ahora, ¿qué significa darle las mejillas a Jesús? Esto no nos gusta mucho a muchos de nosotros. En Isaías 56 es una profecía mesiánica, significa una profecía referente al Mesías. Nos dice, di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas, note que le entregó las mejillas a los que me mesaban la barba.
no escondí mi rostro de injurias y disputos. Qué interesante. Las mejillas, eso está haciendo referencia a la sumisión de Jesús ante los insultos y las injurias de otros. Y Jesús dice que Él, por amor a nosotros, dio su cuerpo a los heridores y dio sus mejillas a los que le mesaban la barba, no escondió su rostro de injurias y disputos. Y saben, el que dio las mejillas por nosotros, también nos invita a que nosotros le demos la mejilla a Él también. ¿Y cómo se la damos? Por eso dije que esto no nos gusta mucho. Y esto no puede ser teoría, esto debe quedarse en la práctica de cada uno de nosotros. Mateo 5:39. Mateo 5:39. Jesús está corrigiendo la ley del talión, que dice ojo por ojo, diente por diente. Noten lo que dice Jesús, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. ¿Jesús está alegorizando esto o Jesús está hablando literalmente? Jesús está hablando aquí literalmente. En otras palabras, Jesús aquí no está diciendo que el cristiano no es aquel que se para a vengarse de lo que otros le han hecho, sino que es aquel que tiene que estar dispuesto a voltear su mejilla. ¿Por cuántos estamos dispuestos a voltear la mejilla? ¿Cuántos estamos dispuestos a humillarnos? Pero muchos o algunos de nosotros venimos de culturas donde yo no me puedo dejar humillar de otro. Si otro me habla mal, pues yo también le tengo que responder porque yo no me voy a dejar. Y más que todo aquellas culturas machistas, el hombre tiende a ser muy machista y pues si otro me habla de cierta manera, pues yo le respondo también. Si otro me convida a los puños, pues yo también me voy a los puños. ¿Dónde están los cristianos que como Jesús van a estar dispuestos a colocar la mejilla? Esa mejilla se puede colocar no solamente cuando se golpea. Jesús aún colocó la mejilla cuando Judas lo besó y lo traicionó. Y aún así lo amó. Y aún así trató hasta el final de excusarlo. Jesús entregó la mejilla cuando aquel soldado que estaba capturándolo y tenía sus manos atadas, perdió su oreja debido al intento fallido de Pedro de mochar su cabeza. Jesús se desprende de sus cadenas y le sana la oreja al soldado que lo había capturado. Jesús respondió bien por mal y eso significa entregar la mejilla. Entregar la mejilla significa amar al enemigo, significa pagar bien por mal. ¿Saben que Pablo habló en cuanto a eso? En el libro de Romanos, vayan conmigo allí al libro de Romanos. Romanos el capítulo 12. Vamos a Romanos el capítulo 12. Y vamos a leer el versículo, Romanos capítulo 12, versículo 20 y 21, lo que significa entregar la mejilla. Así que si tu hermano tuviere hambre, dale de comer. No tu hermano, perdón, tu enemigo. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas o carbones de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Yo te invito a que tú lo intentes y vas a ver que vas a tener mucha paz en tu corazón. Porque cuando tú sigues guardando resentimiento hacia otro por lo que te ha hecho, eso va a quitar tu paz.
Pero cuando tú decides salirte de ti mismo, entregar tu yo, entregar tus sentimientos heridos, y ahora tú vas a hacerle bien a aquella persona que te hizo tanto mal, tú te descargas de todo ese resentimiento y ahora le colocas ascuas de fuego sobre tu cabeza. A ver, inténtese usted colocar carbones de fuego. Le va a quemar la cabeza. En otras palabras, tu acto desinteresado de amor hacia tu enemigo, en él va a quemar y prender su cabeza. En otras palabras, usted va a traer el juicio sobre la cabeza de él. Si él es receptible, pues va a responder ante la manifestación de tal amor y él también se va a quebrantar y va a arrepentirse. Es así como se vence el mal. El mal no se vence con el mal se vence con el bien. Así es como Jesús lo hace en este gran conflicto. Ahora, en los minutos que nos quedan, habíamos mencionado que estas ofrendas también se entregaban en ocasión de votos. Hablemos un poco entonces de los votos de las ofrendas de paz. Vamos a Deuteronomio, el capítulo 23, y vamos a leer versículos 21 y 22. Leo primero el 21 y luego el 22, Deuteronomio, capítulo 23, versículo 21. Nos dice: cuando haces voto a Jehová tu Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti, y sería pecado en ti. Ahora el versículo 22, mas cuando te abstengas de prometer, no habrá en ti pecado. Comúnmente, cuando se ofrecían ofrendas de paz, se hacían votos. Y en el caso de hacerse votos, dijimos que estas ofrendas eran voluntarias, o sea, ellos no tenían o no estaban obligados a hacer votos. Pero la Biblia nos enseña que cuando nosotros ofrecemos votos a Jehová, debemos cumplir esos votos y no debemos tardarnos en pagarlos. Y si no los pagamos, ciertamente será pecado en ti. Ahora, si no hacemos votos, el versículo 22 dice, pues no habrá pecado en nosotros. ¿Cuántos de nosotros prometemos y no cumplimos? Eso es una cosa muy común entre nosotros y a veces lo tomamos muy livianamente. Cosas tan sencillas como yo decir, oye, préstame tu libro y yo te lo devuelvo tal día y se me olvida y no lo devuelvo. No estoy haciendo un voto a Dios, pero estoy haciendo una promesa a alguien y no la estoy cumpliendo. Claro, pueden haber varios factores. Me enfermé, se me olvidó. Y a veces usamos esas excusas para hacernos sentir bien. Pero saben, nosotros como cristianos debemos ser muy estrictos en cuanto a las promesas que nosotros hacemos. Debemos hacer lo posible para cumplirlas. Mejor entonces no prometamos. De hecho, Eclesiastés 5:5 reitera eso. Dice, mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Ahora, algunas personas le prometen a Dios. De hecho, no está malo prometerle a Dios, pero si usted le promete a Dios, tenga cuidado, apresúrese a cumplir. Hay personas que le han prometido a Dios, en una enfermedad, si tú me alivias, entregaré mi vida a ti, venderé la casa y la casa mía será tuya. Pero se alivian y se les olvida. ¿Y usted cree que a Dios se le olvidó? Ahora usted puede decir, Dios entiende. No, hermanos. Si usted le ha prometido algo a Dios, usted tiene que cumplirlo. Aunque, hay un texto muy interesante, leámoslo. Este texto es muy interesante. Salmo 15:4. Noten lo que dice en cuanto a los votos. Digamos que por alguna razón usted votó o juró de una manera apresurada y luego se dio cuenta, no, me equivoqué. Pero noten qué debe hacer usted allí. Salmo 15:4 dice, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová, el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia.
Noten, el justo, Salmo 15 está hablando del justo que estará de pie en el monte de Sión, los 144,000. Estos justos, aun cuando juren en daño suyo, no por eso cambian. A ver, ¿cómo explicamos esto? Ustedes recordarán el caso de Josué con los Gabaonitas, ¿recuerdan? Y dicho sea de paso, Josué fue engañado. Llegaron los Gabaonitas con zapatos rotos, con los vestidos viejos, con el pan lleno de moho, con los cántaros de agua ya deshechos y rotos y secos, y ellos dijeron, bueno, venimos de un país muy lejano, necesitamos de su ayuda, por favor, y hagan pacto con nosotros, que ustedes, nosotros vamos a servirle, que vamos a ser parte de su pueblo también. Pero luego se dieron cuenta que eran en realidad los vecinos que los habían engañado, y Josué juró que los protegería. Ahora, el error de Josué fue no consultar a Dios si esta gente estaba diciendo la verdad o no. Pero cuando Josué se dio cuenta que había jurado en daño suyo, él no dijo, bueno, Señor, tú entiendes, ellos me engañaron. No, tuvo que cumplir su palabra. Y cuando todos estos 5 reyes cananeos se juntaron para atacar a los gabaonitas, ellos pidieron ayuda de Josué, y Josué tuvo que ir a la batalla para rescatarlos y defenderlos. El cristiano que jura, aún en daño suyo, no debe cambiar. Hubo unos que juraron y luego se dieron cuenta que era en daño suyo y cambiaron. Noten lo que pasó. Por eso tenga cuidado cuando usted le promete algo a Dios, diezmos, ofrendas, propiedades. ¿Recuerdan el caso de Ananías y Zafira? La iglesia estaba pasando por un tiempo maravilloso. Esto está en Hechos 5. Había un gran reavivamiento, mucha gente estaba dando de sus propiedades, sus bienes a los apóstoles para el avance de la obra. Uno de los más generosos era Bernabé, ¿ok? Y él dice acá que tenía una heredad y la vendió y la trajo del precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Y luego Hechos 5 nos dice, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira, su mujer, vendió una heredad y sustrajo el precio, del precio sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndotela no se quedaba a ti, vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Y vemos el versículo 5, que al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que le oyeron. Lo mismo le pasó a la esposa, lo lee en el versículo 10 y 11. Saben, ellos le habían prometido a Dios todo el precio de la propiedad, pero luego comenzaron a razonar, como que le prometimos mucho a Dios, vamos a darle solamente la mitad, vamos a darle solamente parte de la propiedad. Y Pedro, con el discernimiento del Espíritu Santo, supo lo que pasó y dijo, tú le has mentido a Dios. Y fueron castigados con la muerte. Los votos a Jehová son cosa muy sagrada. En Números 32 dice, cuando alguien hiciere voto a Jehová o hiciere juramento ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. No quebrantará su palabra. Saben, Dios es el mejor ejemplo de esto, porque Dios en el pacto que Dios hizo con Abraham y que hace con cada uno de nosotros, Dios hizo un voto. De hecho, Dios juró que Él iba a cumplir su promesa. Y para darnos la seguridad de ese juramento, le dijo a Abraham, toma unos animales, becerro, carnero, pártelos por la mitad. Y también toma unas avecillas, mátalas y coloca una al frente de la otra, y yo pasaré por en medio de los animales partidos.
Y saben que esa era una costumbre de aquel entonces para ratificar los pactos o los juramentos, lo cual indicaba que si alguna de las partes se echaba para atrás en ese trato o en ese acuerdo, pues eso es lo que le iba a pasar, iba a ser un hombre muerto. Ese tipo de castigo iba a sufrir. Para que Dios haya estado dispuesto a caminar por en medio de los animales partidos, nos muestra que Dios está dispuesto a dejar de ser Dios si no cumple su promesa. Y desde luego Él nunca dejará de ser Dios porque sí la cumplirá. Y esa es la seguridad que nosotros tenemos. Dios cumple su promesa, Dios cumple sus votos, Dios cumple lo que nos dice, pero los que no cumplimos somos nosotros. Si tú has hecho votos y juramentos y tú no le has pagado a Dios, yo te invito a que tú lo hagas pronto. Colócate al día con Dios en tus votos y en tus juramentos. Colócate al día con Él y si está fuera de tu alcance poder cumplirlos, pues ve a Dios humillado y confiesa tu pecado y arrepiéntete. Y trata de hacer restitución al máximo, lo más que tú puedas. Déjame terminar con un texto. Esta es una de mis promesas favoritas en las Sagradas Escrituras. La encontramos en Isaías, capítulo 26, versículo 3. Isaías capítulo 26, versículo 3. Nos dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. ¿Qué tipo de paz quiere Dios darte, querido amigo? O si Dios quiere darte completa paz. No es esa paz pasajera que el mundo te da. Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. No es esa paz la que Dios te quiere dar. Dios te quiere dar completa paz. Pero ¿cuál es la condición? Aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. La ansiedad es falta de confianza en Dios, pero la verdadera confianza en Dios conduce a la verdadera paz. ¿Quieres tener esa paz? Si ese es tu deseo, pues te invito a que junto conmigo oremos para tener esa paz. Querido Señor y Padre bueno, oramos porque necesitamos desesperadamente de esa paz. Danos de esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Ayúdanos, Señor, a tenerla cada día, a tenerte a ti en nuestros corazones, porque tú eres nuestro príncipe de paz. Todo esto lo pido en el nombre de Jesús. Amén.